noches, esto es En Focus y comenzamos en Guanajuato porque en la comunidad de San José de Mendoza en Salamanca, un comando armado atacó a balazos a 8 jóvenes de la parroquia de esta comunidad. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron mientras las víctimas realizaban actividades religiosas en la zona, cuando sujetos irrumpieron y abrieron fuego contra ellos. Esta es la información. La violencia en México no se detiene y en esta ocasión una comunidad se encuentra de luto debido a que un grupo armado atacó a balazos a jóvenes de la parroquia de San José de Mendoza en Salamanca, Guanajuato. Hay 8 muertos. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron mientras que las víctimas realizaban actividades religiosas en la zona, cuando sujetos irrumpieron y abrieron fuego contra ellos. Los vecinos indicaron que se escucharon como cohetes, por lo cual, luego de verificar qué había pasado, se encontraron con los jóvenes lesionados. De inmediato pidieron ayuda a las autoridades. A pesar de los esfuerzos médicos, las autoridades informaron que Bruno Jesús, Miguel Ángel, Daniel, Juan Flavio, Fernando y 2 adolescentes identificados como ARH y EYVR murieron en el lugar. La zona fue acordonada para llevar a cabo las primeras investigaciones a cargo de la Fiscalía de Guanajuato, así como el levantamiento de los cuerpos de los jóvenes de la parroquia de San José de Mendoza asesinados. Este martes, la Fiscalía indicó que confirmó el deceso de una persona más quien se encontraba hospitalizada. Exigen justicia y piden orar por jóvenes asesinados en San José de Mendoza, Guanajuato. La parroquia de San José de Mendoza pidió a las autoridades atender el caso y que no quede impune, pues es un acto muy doloroso para toda la comunidad. Pedimos que se haga justicia hoy ante todos los acontecimientos que están pasando en todo el país. Asimismo, pidió unirse en oración para pedir por el descanso de los jóvenes integrantes de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Irapuato. Nos unimos en oración toda la Iglesia joven por su eterno descanso y por sus familiares. Este hecho nos recuerda la urgente necesidad de orar y trabajar por la paz en nuestras comunidades. Este martes, por orden del presidente Donald Trump, miles de documentos inéditos relacionados con el asesinato de John F. Kennedy fueron publicados por los archivos nacionales de Estados Unidos. Trump había adelantado que serían públicos 80,000 documentos, pero en la web de los archivos nacionales solo figuran 1,123. Vamos con información. Los archivos nacionales de Estados Unidos publicaron este martes, por orden del presidente Donald Trump, miles de documentos inéditos relacionados con el asesinato de John F. Kennedy, un caso que ha alimentado innumerables teorías conspirativas durante décadas. Los archivos nacionales responsables de la custodia de los documentos sobre la muerte de Kennedy anunciaron la desclasificación de los archivos en su página web. Trump había adelantado que serían públicos 80,000 documentos, pero en la web de los archivos nacionales solo figuran 1,123. Según un comunicado de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, el resto de los archivos ya han sido desclasificados, aunque aún no se han publicado en línea, ya está previsto que se suban a la web en los próximos días. Aún se desconoce si los documentos contienen detalles inéditos sobre el asesinato de Kennedy. Los expertos están ahora examinando los archivos en busca de nueva información. Trump explicó el día anterior que todos los documentos que iban a hacerse públicos estarían íntegros y sin tachaduras, lo que permite leer su contenido completo, a diferencia de lo ocurrido con otros archivos históricos considerados sensibles. La desclasificación responde a una orden ejecutiva que Trump firmó solo unos días después de regresar a la Casa Blanca y con la que instó al Buró Federal de Investigaciones, FBI, a localizar miles de documentos adicionales sobre el asesinato de Kennedy para su publicación. La orden también busca hacer públicos los archivos federales aún clasificados sobre los asesinatos en 1968 del exfiscal general y exsenador Robert F. Kennedy y del reverendo Martin Luther King Jr. El asesinato de Kennedy ha sido atribuido oficialmente a una única persona, al exinfante de Marina Lee Harvey Oswald, quien disparó contra el presidente desde una ventana, un almacén de libros escolares, mientras la comitiva presidencial pasaba por la plaza Dealey de Dallas, en Texas. 2 días después, el dueño de un club nocturno, Jack Ruby, mató a Oswald en la sede de la policía de Dallas. Un año después del magnicidio, la Comisión Warren, establecida por el entonces presidente Lyndon B. Johnson para investigar el suceso, concluyó que Oswald había actuado solo y que no había pruebas de que otras personas hubieran podido estar involucradas como parte de una conspiración para matar a Kennedy. Pese a que esa es la versión oficial, durante décadas han surgido numerosas teorías conspirativas.
El propio Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud de Estados Unidos, sobrino de John F. Kennedy e hijo de Robert F. Kennedy, ha puesto en duda esa versión oficial y ha llegado a afirmar que la CIA estuvo involucrada en el asesinato del expresidente. Cuando Trump firmó en enero la orden para la desclasificación de los archivos de la muerte del expresidente, reservó el bolígrafo para el propio Kennedy Jr., conocido por su activismo antivacunas y su afinidad con teorías conspirativas, lo que le ha distanciado de gran parte de su familia. Todos los documentos sobre el asesinato de Kennedy forman parte de una colección única en los Archivos Nacionales de Estados Unidos. Esos archivos debían haberse hecho públicos en su totalidad en el 2017, pero durante su primer mandato, Trump decidió mantener en secreto algunos por razones de seguridad nacional. Según los archivos nacionales, la gran mayoría de documentos, unos 6 millones incluidos fotografías y grabaciones de audio, ya han sido publicados. No obstante, a mediados de febrero, el FBI anunció que había encontrado más de 2.400 documentos nuevos relacionados con el asesinato de Kennedy y que esos archivos serían transferidos a los archivos nacionales para su desclasificación. Desde su campaña, el presidente Trump dijo que los archivos se publicarán en su totalidad sin ningún tipo de censura y los describió como muy interesantes. Si deseas consultar los documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy, puedes ingresar al sitio de Archivos Nacionales. Y en otras noticias, este martes el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que reforma las corridas de toro para que sean espectáculos sin violencia. Entre aspectos que abarca esta reforma está limitar las corridas a 10 minutos y prohibir la muerte del toro dentro y fuera de las plazas. Esta es la información. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen con modificaciones a la iniciativa ciudadana para realizar corridas de toros o espectáculos taurinos sin violencia que promovió Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital del país. El dictamen fue avalado durante la sesión de esta mañana con 61 votos a favor, 1 en contra y 0 en abstenciones. El Congreso capitalino consideró que con la aprobación del dictamen se da un paso histórico en la regulación de estos eventos en la ciudad y destacó que el siguiente paso es su remisión a la jefatura de gobierno para publicarlo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y así formalizar la figura del corridas de toros sin violencia. El dictamen recientemente aprobado tiene como objetivo salvaguardar la dignidad y el bienestar de los animales en espectáculos taurinos, incluyendo novilladas, rejoneo, becerradas, festivales taurinos y tientas, por lo que contempla 7 aspectos fundamentales: prohibir las corridas de toros con violencia, crear la figura del espectáculo taurino libre de violencia, permitiendo la continuidad de actividades en la plaza de toros bajo nuevas reglas. Prohibir la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Los animales serán devueltos a su ganadería una vez concluido el espectáculo. Proteger la integridad física de los toros, evitando maltratos antes, durante y después del evento. Eliminar el uso de objetos punzantes como banderillas, espadas y lanzas, permitiendo solo el uso del capote y la muleta. Proteger los cuernos del toro, evitando daños a otros animales o personas. Limitar el tiempo de la corrida a un máximo de 10 minutos por toro con un límite total de 30 minutos. Una de las medidas más importantes incluidas en la reforma es la imposición de las multas de hasta 339,000 pesos para quienes incumplan las nuevas reglas y provoquen la muerte de un toro durante el espectáculo. Recientemente, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Julia Álvarez y Casa, expresó su respaldo al nuevo esquema de espectáculo de tauromaquia, al indicar que con este ya no habrá más maltrato animal y se respetarán los derechos de todas y todos, pues se transforma por completo el espectáculo taurino en la Ciudad de México y se reafirma el compromiso de ser una ciudad animalista. En un video que circula en redes sociales, supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación desacreditan versiones de madres buscadoras sobre el rancho Izaguirre. Esto en el contexto del crematorio localizado en Teotitlán, Jalisco. El presunto integrante del cártel mencionó en la grabación que el descubrimiento realizado por las madres buscadores contradice la versión que las autoridades ya habían asegurado, ese predio de 6 meses atrás. Vamos con la información. En un video que circula en redes sociales, supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, desacreditaron los hallazgos realizados por colectivos de familiares de desaparecidos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, que se presume era utilizado como campo de entrenamiento y exterminio. El video, cuya veracidad no ha sido confirmada por ninguna autoridad, muestra a hombres fuertemente armados y uno fue el encargado de emitir el mensaje.
El presunto integrante del cártel mencionó que el descubrimiento realizado por las madres buscadores contradice la versión de las autoridades que ya habían asegurado ese predio 6 meses atrás. En el mensaje, el grupo criminal asegura que los testimonios han sido distorsionados, que ellos se rigen por código y que no tenían presencia en Teuchitlán cuando comenzó a operar ese rancho. El hombre que aparece en el video también acusó que los colectivos solo fueron a sembrar pruebas a idear una película de terror para causar furor en las redes sociales. En otros temas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, retiró la iniciativa de reforma al ISSSTE para facilitar acuerdos con el magisterio. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Palacio de San Lázaro, Ricardo Monreal, tras recibir la notificación de la mandataria. Vamos con la información. Horas después de la reunión que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, sostuvieron con Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, en la Cámara de Diputados anunció que la presidenta decidió retirar su iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE, la cual generó disgusto en el magisterio. Este martes 18 de marzo de 2025, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, informó que la mandataria decidió retirar su iniciativa, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 77 del reglamento de la Cámara de Diputados. Con ello buscarán facilitar acuerdos con el magisterio. Nos informó, como Cámara de Origen, que retira la reforma de la ley del ISSSTE para facilitar acuerdos con el magisterio. Procederemos conforme a la ley. Se lee en la cuenta verificada del legislador morenista en la red social X, antes Twitter, @RicardoMonrealA. El anuncio tuvo lugar después de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, anunciaron que sigue en pie la jornada de lucha de 72 horas que realizarán entre el 19 y el 21 de marzo de 2025. En dicho periodo, entablarán un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, CDMX, así como un paro nacional masivo. Cabe recordar que la iniciativa presentada por Sheinbaum en febrero de 2025 propuso incrementar las cuotas de salud para profesores y trabajadores del Estado, situación que movilizó a las personas que integran el magisterio. Al respecto, antes de la reunión en Palacio Nacional, representantes de la CNTE reiteraron que presentarían un pliego petitorio en el que contemplaron la abrogación de la ley del ISSSTE de Felipe Calderón, promulgada en 2007, el regreso del régimen de pensiones solidarias colectivas e integracionales sin UMAS ni AFORES, retiro inmediato de la iniciativa de la presidenta, jubilación a los 28 y 30 años, así como recuperar el carácter social del ISSSTE. Fue el 28 de febrero cuando la presidenta informó que la iniciativa se ponía en pausa y no la aprobarían hasta que no existiera un acuerdo con el magisterio. No obstante, este 18 de marzo decidió retirar la iniciativa. De igual manera, la CNTE tiene programada una movilización durante la mañana del 19 de marzo en la Cámara de Diputados al Palacio Nacional, en la que retirarán sus peticiones. El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, también confirmó la decisión de la presidenta, aunque adelantó que los beneficios contemplados en la reforma seguirán en pie. En ese sentido, los aspectos que serán formalizados a través de decretos administrativos son beneficios muy importantes en materia de vivienda para las y los trabajadores del Estado, maestras y maestros, tales como la condonación, quitas y congelamiento de deudas problemáticas o impagables de los acreditados y acreditadas de FOBISTE, así como la recuperación de facultades para la construcción de vivienda social para ellos, escribió en su cuenta verificada @martiva3. Regresando al plano internacional, el presidente Donald Trump grabó un video para su difusión en redes, en el que invita a los migrantes a autodeportarse y a usar la aplicación recién lanzada por el gobierno estadounidense, en la que pueden informar a la administración que abandonan el país. Esta es la información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha grabado un video para emitirlo en redes sociales en el que insta a los migrantes indocumentados a autodeportarse antes de que las autoridades los arresten, según informa Axios. Trump invita además a los indocumentados a usar una aplicación recién lanzada por el gobierno estadounidense en la que pueden informar a la administración que abandonan el país, según el citado video al que ha tenido acceso el portal de noticias. El video de 90 segundos que se publicará en Instagram, X, YouTube y Rumble, según Axios, forma parte de una campaña publicitaria más amplia destinada a animar a estos migrantes a irse antes de que las autoridades estadounidenses los detengan.
Esta iniciativa surge en un momento en el que el gobierno del republicano Donald Trump se está esforzando por deportar a miles de migrantes indocumentados, pero no cuenta para ello con suficientes fondos, espacios de detención, agentes e infraestructura, agrega el medio. Ante la escasez de estos recursos, el equipo de Trump ha recurrido a este tipo de mensajes para intentar que estos migrantes abandonen Estados Unidos o que nunca vengan. En el video, Trump avisa a los migrantes de que si tienen alguna esperanza de convertirse en ciudadanos estadounidenses, deben registrarse en la aplicación de aduanas y protección fronteriza y marcharse ya. Mi administración está lanzando la aplicación CBP Home para brindarles a las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos con una manera fácil de salir ahora y autodeportarse voluntariamente, explica Trump. Si lo hacen, podrán tener la oportunidad de regresar legalmente en algún momento en el futuro, pero si no aprovechan esta oportunidad serán encontrados, deportados y nunca más serán admitidos en Estados Unidos. Nunca jamás, nunca volverán a entrar. Alerta al mandatario en el video adelantado por Axios. Vamos a la primera pausa, pero de regreso. Miles de personas se unen al luto nacional por las víctimas del crematorio de Teuchitlán y además, intento de robo genera balacera en una plaza en Cancún. Ya estamos de regreso con más información. Déjeme le cuento que en la tarde de este sábado miles de personas congregaron en el Zócalo capitalino para realizar una vigilia en la que se llevaron velas y cientos de zapatos, como los 400 pares hallados en Teuchitlán. Esto replicó en varias partes del país, en la que destaca la Ciudad de México, Colima y Jalisco. Aquí en Aguascalientes, este acto se realizó en el Excedra del centro de la ciudad, donde hubo gran afluencia. Esta es la información. Cientos de personas se congregaron la tarde de este 15 de marzo en el Zócalo capitalino para realizar una vigilia tras los hallazgos realizados en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, a inicios de mes. Decenas de personas dieron un aplauso a las víctimas del presunto campo de exterminio encontrado, lugar que se había asegurado en septiembre de 2024 por la Fiscalía de Jalisco. Frente a Palacio Nacional, los asistentes a la vigilia, entre los que se contabilizaban familiares de desaparecidos, además de activistas y colectivos, agradecieron al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes dieron cuenta de los hallazgos en el rancho. Presidenta, que no la engañe ni se engañe. No pertenecemos a ningún partido político ni tenemos otras banderas que no sean la verdad y la justicia, dijeron desde el Zócalo de la Ciudad de México. La vigilia, en donde se pidió llevar velas y cientos de zapatos como los 400 pares en Teuchitlán, se realizó en varias partes del país, entre las que destaca la Ciudad de México, Colima y Jalisco. Durante la tarde, cientos de personas llegaron frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, estado en el que se registró el hallazgo, para protestar contra las autoridades al grito de Alfaro sí sabía y se ve, se siente gobierno delincuente. Asimismo, la invitación para la vigilia compartida en redes sociales señaló que se realizaría también en varias ciudades de Aguascalientes, Michoacán, Ciudad Juárez, Zacatecas, Nuevo León, Hidalgo, Coahuila, Querétaro, Tampico y Baja California. El rancho Izaguirre ha sido el foco de atención desde que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció, a través de una transmisión en vivo el pasado 7 de marzo, la existencia de hornos clandestinos utilizados para calcinar cuerpos humanos. Durante su intervención, los activistas exhibieron prendas de ropa, maletas y objetos personales que podrían pertenecer a las víctimas. Y con otros temas, en Cancún este domingo hubo un intento de robo que generó una balacera en el Centro Comercial Las Américas. Según las primeras notificaciones, poco después de las 19 horas de este domingo, hubo un intento de robo en la joyería Bizarro, lo cual ocasionó un tiroteo entre agentes y presuntos delincuentes. El lunes, el Pentágono desplegó en el Golfo de México un buque destructor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en el cual participa en la lucha contra el narcotráfico, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por esta acción.
En su conferencia matutina del martes 18 de marzo, la mandataria dio a conocer que el gobierno estadounidense sí le informó sobre el despliegue de esta embarcación. Agregó que Estados Unidos tiene esa facultad sobre su territorio y que lo malo hubiera sido que no se le notificara al gobierno mexicano sobre la acción o que el buque Ups Gravely estuviera navegando sobre aguas mexicanas. En temas internacionales, los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, sostuvieron este martes una llamada telefónica. La Casa Blanca informó que ambos mandatarios acordaron un camino hacia la paz en Ucrania, con un alto al fuego en materia de energía e infraestructura por 30 días, así como con negociaciones para la implementación de un cese al fuego en el Mar Negro. Esta es la información. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, hablaron por teléfono hoy, 18 de marzo de 2025, sobre el alto al fuego y un acuerdo de paz en Ucrania con negociaciones que iniciarán en Medio Oriente. El mismo Trump calificó la conversación con Putin como muy positiva y productiva, encaminada a poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que no hubiera comenzado si él hubiera sido el presidente, afirmó. Luego de la llamada entre Trump y Putin, la Casa Blanca informó que ambos mandatarios acordaron un camino hacia la paz en Ucrania, con un alto al fuego de materia en energía e infraestructura por 30 días, así como con negociaciones para la implementación de un cese al fuego en el Mar Negro. Caroline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, detalló en redes sociales que Trump y Putin hablaron ampliamente sobre Medio Oriente como una región de potencial cooperación para prevenir futuros conflictos. También abordaron la necesidad de detener la proliferación de armas estratégicas y coincidieron que Irán no debería estar en condiciones de destruir a Israel. De acuerdo con Leavitt, ambos mandatarios señalaron que una mejor relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia ofrece enormes ventajas que incluyen importantes acuerdos económicos y estabilidad geopolítica una vez alcanzada la paz. La llamada inició alrededor de las 10 horas de Washington. Dan Scavino, uno de los asesores de Trump en la Casa Blanca, informó que la llamada entre ambos presidentes iba bien, después de más de una hora en curso. En la conversación, Putin pidió a Trump el freno de la ayuda militar extranjera y el suministro de datos de inteligencia a Ucrania como condición para un acuerdo pacífico, aunque ordenó detener por 30 días los ataques contra la infraestructura energética ucraniana, detalló el Kremlin en un comunicado. Putin calificó como positiva la propuesta de Trump para que Rusia y Ucrania suspendan durante 30 días los ataques contra la infraestructura energética, por lo que de inmediato ordenó a los militares rusos acciones inmediatas. El Kremlin apuntó que Putin se pronunció a favor de una solución pacífica y dispuesto a trabajar conjuntamente con Estados Unidos en la búsqueda de posibles vías de arreglo que deben tener un carácter integral, sólido y duradero. Además, el Kremlin anunció que Rusia y Ucrania intercambiarán 175 prisioneros de guerra a partir de este miércoles. El domingo, a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump dijo esta llamada llegaba después de los avances del fin de semana sobre las negociaciones de paz en Ucrania. Donald Trump dijo este lunes que uno de sus objetivos era salvar a los soldados ucranianos que están en una muy mala posición. La situación es mala en Ucrania, la situación es mala en Rusia, reiteró Trump, quien se niega a inclinarse por alguno de los países y en particular a condenar la invasión llevada a cabo por Rusia en febrero de 2022. La semana pasada, Ucrania aceptó una propuesta de Estados Unidos para que se declare un alto al fuego total inmediato y prorrogable de 30 días por tierra, mar y aire con Rusia. La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. El decreto contiene 4 artículos que tiene como fin fortalecer a la comisión con información, logística y recursos económicos y tecnológicos. Esta es la información. La Comisión Nacional de Búsqueda, incluyendo la dotación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, determinó la presidenta Claudia Sheinbaum mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. El decreto contiene 4 artículos y tiene como fin fortalecer la comisión con información, logística y recursos económicos y tecnológicos. La Comisión Nacional de Búsqueda solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las herramientas y recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para garantizar la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, señala el artículo 3 del decreto presidencial. En el artículo 4, ordena también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
En términos de las disposiciones aplicables, autorizará las adecuaciones presupuestarias que solicita la Comisión Nacional de Búsqueda para llevar a cabo lo instruido en el presente decreto en favor de los derechos humanos de personas desaparecidas y no localizadas y sus familiares. El decreto establece que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, coadyuven con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda para fortalecer los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas, asegurando la efectiva implementación de estrategias, herramientas y metodologías especializadas. La comisión deberá ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y adquisición, así como el uso de equipos y herramientas tecnológicas que fortalezcan las acciones de búsqueda con evidencias científicas, plantea el documento. Vamos a una pausa, pero al regresar hackean el celular y cuentas de Claudia Sheinbaum y además ya está próximo el equinoccio de primavera. Le tenemos la información al volver. Uno de los celulares de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y una cuenta de correo electrónico de su propiedad fueron hackeados, dijo este lunes la mandataria en su rueda de prensa matutina. La presidenta informó que también la agencia de transmisión digital tomó cartas en el asunto, pero aún no se sabe quiénes serían los responsables de este acto de piratería informática. The New York Times fue el primer medio en informar sobre el hackeo de la presidenta de México. El hecho, de acuerdo con la publicación, habría ocurrido después del 27 de febrero, cuando 29 narcotraficantes de alto perfil fueron extraditados a Estados Unidos. El primer recale masivo de sargazo de este año llegó a diversas playas del norte y sur de Quintana Roo, propiciado por el evento de Surada, es decir, vientos intensos y secos provenientes del sur y sureste, esto en las costas del estado, informó Esteban Amaro, presidente de la red de monitoreo de sargazo en esta entidad. Detalló que este día más de 450 kilómetros de costa amanecieron con demasiado sargazo, así lo puntualizó, desde Punta Nizuc, Cancún hasta Xcalac, en el sur del estado, incluyendo la costa este de la isla de Cozumel, con presencia de coberturas de sargazo que van desde los arribos de mediana a alta intensidad. La doctora Rasha Alawi, médica de la Universidad de Brown, fue deportada la semana pasada después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control y Aduanas, ICE, del Aeropuerto Internacional Logan de Boston, encontraran fotos del líder Hezbollah Hassan Nasrallah en su teléfono celular, según informó a CNN, una fuente familiarizada con el caso. Los agentes también encontraron fotos de mártires de Hezbollah e imágenes del líder supremo de Irán. Según la fuente, las imágenes se encontraron en la carpeta eliminada de su teléfono. Durante el interrogatorio, la doctora, quien regresaba a Estados Unidos desde Líbano, de donde es ciudadana, describió a Nasrallah como un líder religioso de gran prestigio y les dijo que sigue sus técnicas religiosas e espirituales, pero no sus ideas políticas, según la fuente. Y ya para finalizar, el equinoccio de primavera en México, este 2025 ya está próximo a entrar. Es este jueves 20 de marzo a las 3:01 hora del centro de México. Esto según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Una de las actividades que se realiza cada año en México es el visitar la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México. La Secretaría de Cultura Federal también informó a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia que ya prepara un operativo en este complejo para recibir a miles de visitantes por este fenómeno astronómico. Esta es la información. Con la llegada de la primavera, el frío del invierno se despide y las temperaturas comienzan a elevarse en México. Esta estación es una transición entre el invierno y el verano, lo que provoca cambios en el clima, el cual presenta el incremento en las temperaturas.
De acuerdo con la Enciclopedia Británica, es común que en primavera las temperaturas aumenten gradualmente. Sin embargo, este patrón puede cambiar dependiendo del hemisferio en el que nos encontremos, ya que la inclinación de la Tierra influye en la manera en la que el calor solar llega a cada región. Uno de los eventos más representativos de la primavera es el equinoccio, un fenómeno astronómico que ocurre debido a la inclinación del eje terrestre en relación con el Sol. Durante este momento, el día y la noche tienen prácticamente la misma duración. En el hemisferio norte, el equinoccio de primavera sucede entre el 20 y 21 de marzo, marcando el inicio oficial de la estación. Mientras tanto, en el hemisferio sur, la primavera comienza entre el 22 y 23 de septiembre y se extiende hasta diciembre cuando da paso al verano. Las regiones cercanas al Ecuador pueden experimentar ligeras variaciones en la fecha exacta del equinoccio. Sin embargo, los cambios de temperatura son más notorios en las zonas de latitudes medias y altas donde la diferencia entre estaciones es más evidente. Según el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, INAOE, el equinoccio de primavera en México ocurrirá el 20 de marzo de 2025 a las 3:01 horas, hora del centro. Ese día, la duración de luz solar y la oscuridad será prácticamente igual, marcando oficialmente el comienzo de la nueva estación. En México, la primavera trae consigo cambios en el ecosistema. Durante esta temporada, la vida vegetal y animal retoma su actividad después del invierno. El aumento de luz solar favorece la fotosíntesis, lo que impulsa el crecimiento y la floración de muchas plantas. Asimismo, algunos animales que hibernaron en invierno comienzan a reactivarse, ya que las temperaturas más cálidas les permiten desplazarse y buscar alimento. Desde el punto de vista agrícola, la primavera es clave para la siembra y el desarrollo de cultivos, ya que el clima y las condiciones del suelo favorecen a la producción de alimentos. Además, en nuestro país muchas personas asisten a zonas arqueológicas como Teotihuacán para cargarse de energías positivas, un ritual que varios realizan con mucha fe. Pues qué impresionante, ¿no? El equinoccio de primavera. Sí, la verdad es que es un fenómeno que a mí me impresiona mucho porque, bueno, en cuanto a temas históricos y arqueológicos, es posible ver ciertas formas de las construcciones, ¿no? Y pues es siempre algo muy fotografiable y pues es algo que siempre vamos a ver en redes sociales. Así que pues preparados para ver las miles de fotos que posiblemente los visitantes le hagan. Y los rituales, ¿no? Que la gente Claro que sí, realiza no, claro que sí. por este fenómeno astronómico. Pero bueno, ahora sí nos despedimos a nombre del equipo que hace posible este espacio. Le agradecemos su preferencia y su presencia. La información no descansa, por eso le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que siga informado de todo lo que pasa en México y el mundo. Yo soy Héctor Herrera. Yo soy Ilinas Gon y le deseamos una bonita noche. Que la pase muy bien.